Seguimos con más información. El presidente Guillermo Lasso, por medio de una entrevista exclusiva, comentó a Ecuavisa acerca de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, su futuro viaje a China, el proceso de vacunación nacional y una posible consulta popular sobre corrupción. Tania Tinoco entrevistó al primer mandatario. Señor presidente, primero gracias por aceptar esta entrevista. Un placer. Es una entrevista diferente y quizás la primera inquietud que tengo yo como ciudadana y como periodista es, caramba, tenemos un presidente ambientalista y no lo sabíamos. Porque en todo el recorrido político que ha tenido usted hasta llegar a la presidencia, quizás el tema ambiental nunca estuvo como en primer lugar. Y sin embargo, vemos que desde el 1 de noviembre en que lo anuncia en Escocia, hasta esta fecha de enero, ha pasado prácticamente nada. ¿Y cómo se logró? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, lo primero es voluntad política, decisión política. Luego, la búsqueda de acuerdos y consensos entre pescadores industriales, entre pescadores artesanales y también grupos ambientalistas. Lo cual, la verdad que nos hemos anotado un buen punto de haber alcanzado esta meta con ese consenso que lo logramos hasta antes de ir a Glasgow, donde anunciamos la extensión de la Reserva Marina en 60.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo logramos? Diálogo frontal, directo, claro y la búsqueda de un punto intermedio para no lograr exageraciones. Perdón, señor presidente, lo que usted me quiere decir es que cuando va a Glasgow a hacer este anuncio... Ya había un consenso. Eso, ¿ya había tenido las conversaciones? Claro, tuvimos reuniones. Personalmente yo las tuve con los industriales y el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro concretamente, con los pescadores artesanales y también con medioambientalistas. Ahora, la parte más difícil, a la vista de los demás ecuatorianos, es ese mecanismo de canje de deuda que va a financiar este acuerdo. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, eso se va a hacer primero partiendo de un apoyo del FDC de los Estados Unidos, que es una suerte de garantía bancaria por $800 millones aproximadamente, que nos permitirá ir al mercado a emitir bonos, a colocar bonos. Con ese efectivo se recompra deuda ecuatoriana por aproximadamente $1.100 millones y de los 1.100, 800 se destinan al pago del crédito nuevo de 800 millones y 300 van a un fideicomiso que tiene un solo objetivo, la conservación de las Islas Galápagos y de esta reserva marina. ¿Quién va a manejar este fondo? Eso estamos por estructurarlo, pero lo manejaría un fideicomiso que tiene solo ese objetivo y estaría bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente, pero armado de tal manera que en el futuro no haya ningún gobierno que pueda destrabar este mecanismo. ¿Quiere decir que lo manejarán manos ecuatorianas? Manos ecuatorianas. Para muchos esta ha sido la forma de hacerle frente, de haber creado una estrategia ideada por Ecuador y en este caso liderada por usted, para decirle, aquí estamos unidos, 4 países, ¿verdad?, para empezar, y no permitir que esta flota industrial pesquera de origen asiático venga a causarnos los problemas que nos causa todo el tiempo. ¿Es así? Los problemas con la flota china se presentaron hasta el 2020. En el 2021 no tuvimos ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Y digo esto porque debo de ser lo más justo al reconocer que en la conversación telefónica que yo tuve con el presidente Xi Jinping de China, fue él quien me planteó y me dijo, le toco este tema y quiero que sepa que no va a volver a suceder, que estamos tomando todas las precauciones, que vamos a respetar las aguas territoriales del Ecuador, a respetar la reserva y tal, que me pareció un buen gesto. Porque no fui yo el que le planteé a tono de reclamo, fue él a tono de, oiga, estoy consciente de este problema y lo estamos controlando. Ahora, usted va a viajar a China en los próximos días, sin duda este tema también va a salir. ¿Va a tener de su parte el presidente de China alguna explicación de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y cómo
este acuerdo no necesariamente es un freno o una forma de decirle no más a la flota pesquera industrial. No, yo creo que, este viaje tiene 3 puntos fundamentales en su agenda. Vacunas, acuerdo de libre comercio, renegociación de la deuda y, claro, sí, probablemente volveremos a tocar el tema que el presidente Xi Jinping me tocó con relación a la flota pesquera china, pero no está ya dentro de los temas fundamentales. Ojalá que en el 22 también se mantenga la conducta de comportamiento del 21, espero que sí. Un evento que se hace más allá del COVID. Un evento que se hace a pesar del COVID. Y a pesar del COVID, porque ya al día de hoy tenemos el 87% de los ecuatorianos vacunables, es decir, mayores de 5 años de edad, con la primera dosis. El 81% con 2 dosis. Y el 10% de la población con el refuerzo, que son cifras en la región, en todas las Américas, en las 3 Américas, es la tercera mejor cifra después de Chile y Uruguay. Okay. Chile, Uruguay y Ecuador. No tendremos otro confinamiento. No tendremos un confinamiento, porque eso impactaría negativamente en la economía, impactaría negativamente en el estado de ánimo de los ecuatorianos y no resolvería fundamentalmente el problema. En primer lugar, indicadores de vacunación que llegan hasta el 87% en una vacuna y 2 dosis al 81%, son indicadores que compiten globalmente, como ya lo dije, el tercer mejor indicador de las 3 Américas. Debemos estar tranquilos los ecuatorianos. Yo creo, y en esto le doy gracias a Dios, que el proceso de vacunación fue exitoso. Fue muy rápido, fue un ejemplo a nivel mundial y eso es lo que tiene protegido fundamentalmente a la población ecuatoriana. El 80% de los que van a los hospitales es porque no se han vacunado o porque habiéndose vacunado tienen una enfermedad preexistente. Ahora se han presentado unos casos de neonatos y muchos están cuestionando si esto de obligar a vacunar a los niños de 5 años es perjudicial o es beneficioso. El gobierno no está obligando a vacunarse a nadie, está recomendando. Y sí, en función del bien común y el interés colectivo, se exige en determinados servicios públicos la presentación del carnet de vacunación. ¿Y usted particularmente está de acuerdo con eso? Yo particularmente estoy de acuerdo con eso, porque es proteger el interés común, el interés colectivo. Aun cuando muchos dicen que esto sea inconstitucional. Yo creo que la vida está por encima de la Constitución y la ley, con toda sinceridad. Se lo digo, yo creo que hay que pensar en aquello, pero hablemos de algo, de temas positivos. Desde febrero es muy probable que comenzaremos desde los 3 años de edad. Y uno de los temas importantes, pero dentro de puntos varios de viaje a la China, es pedir ayuda por más dosis de vacunas para vacunar a este universo de ecuatorianos de 3 hasta 5 años de edad, que son cerca de 700.000. Necesitamos 1.400.000 dosis. No es que no las tengamos hoy, queremos simplemente fortalecer esa capacidad del Ecuador para poder vacunar a la mayor cantidad de población posible. Y seguiremos con la 4ª dosis si es necesaria y lo que sea necesario. Yo le quiero decir a los ecuatorianos, en el año 2021 fue un año duro y difícil, pero tuvimos un buen cierre macroeconómico. Ahorramos dinero a pesar de que tuvimos un egreso extraordinario cercano a los $900 millones por vacunación. Señor presidente, uno de los temas álgidos tiene que ver con la discusión que hay en la Asamblea con respecto a la ley que, según la orden de la Corte Constitucional, tenía que hacerse sobre esta aprobación que hizo la Corte, despenalizar el aborto por violación. Fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Y téngalo por seguro, Tania,
que ya no solo en el campo personal, sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional que se resolvió, como usted bien lo recuerda, en abril del año pasado. De mayo o abril del año pasado. Así es. Tengo un último tema que no deja de ser polémico y me ha traído a colación la presencia del embajador de los Estados Unidos aquí. Muchos están diciendo, muchos ecuatorianos, con razón o sin ella, que tal vez Estados Unidos está metiendo más la mano a la lucha anticorrupción que las propias autoridades de justicia en Ecuador. Lo venía conversando precisamente en los mismos términos este tema, y es lamentable. El problema no está en quién se mete, el problema está en aquellos que no se meten. Y los que no se meten, debiendo meterse en la lucha contra la corrupción, es la justicia. Está fallando la justicia en el Ecuador. Y prácticamente las decisiones del gobierno americano respecto de las visas de algunos ecuatorianos se está convirtiendo en un sustituto, y no debería ser así, de la acción de una justicia eficiente para sancionar la corrupción, para luchar contra la corrupción. Pero vea usted algo que es importante, que no le hemos tocado todavía, el tema de la seguridad. El tema de la inseguridad deviene también de un problema de falencias en la justicia. Falencias en la justicia y falencias en el sistema legal penal del Ecuador. Abuso inclusive de la prisión preventiva. Entonces tenemos que trabajar en el diseño, en la arquitectura institucional de la justicia, en una evaluación de jueces y reformas legales, sobre todo en el campo penal. Ahora, ¿y cómo lo hace usted siendo presidente y no interfiriendo en la justicia? Bueno, usted toca un punto muy importante, porque yo soy respetuoso, pretendo ser un demócrata, un republicano, respetuoso de la independencia de poderes. Pero cuando entran en crisis aquellos poderes, ¿dónde quién acude? ¿Donde el presidente? ¿Dónde el presidente de la República? ¿Y entonces cómo el presidente resuelve? Yo estoy consultando con algunos ecuatorianos que tienen experiencia, conocimiento y están mejor preparados que yo para tocar estos temas, y estoy llegando a la conclusión de pedir asistencia internacional al BID, a la CAF, al Banco Mundial, para volver a hacer una reforma de la justicia que sea resuelta por los ecuatorianos por vía de una consulta popular. ¿Tiene alguna idea de la fecha, en qué tiempo podría ser esto? Bueno, ¿a finales de año? Yo creo que lo ideal sería hacer coincidir la consulta popular con las elecciones seccionales del 23. Evitarle costos innecesarios al Ecuador y que ahí el pueblo ecuatoriano resuelva esto, como también no está decidido, pero es muy probable que le planteemos al pueblo que resuelva sobre las reformas laborales que requiere el Ecuador. Y yo le quiero decir al pueblo ecuatoriano, el 70% de la fuerza laboral del Ecuador no tiene empleo formal. Apenas 3 de cada 10 tienen un empleo. Entonces, ¿de qué regresión de derecho hablamos cuando el 70% no tiene el derecho más elemental, que es el derecho al trabajo? Si no lo quieren resolver en la Asamblea Nacional, si lo quieren politizar, bueno, que sea el pueblo ecuatoriano el que resuelva sobre una reforma laboral a través de una consulta popular.